tus talones están resecos, agrietados y con esa apariencia blanquecina, si sientes que tus pies se ven descuidados y ninguna crema comercial te da el resultado que prometen, entonces este video es para ti. Hoy te voy a enseñar cómo preparar una crema casera altamente hidratante y reparadora, diseñada especialmente para pies deshidratados y descamados. Una fórmula efectiva, económica y fácil de hacer, que ayudará a suavizar la piel, mejorar la textura y devolverle a tus talones esa apariencia sana y lisa que tanto deseas. Lo mejor de todo es que utilizaremos ingredientes accesibles con propiedades humectantes y nutritivas que trabajan desde la primera aplicación. Quédate hasta el final porque también te compartiré la forma correcta de aplicarla para potenciar sus resultados y lograr pies visiblemente más suaves en poco tiempo. Comenzamos. Iniciaremos colocando 2 cucharadas de manzanilla en un envase y le agregamos 2 cucharadas de té verde. Estaré usando este que encontré en Walmart, pero si encuentran té verde orgánico es mucho mejor. La manzanilla nos ofrece propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y cicatrizantes que ayudan a calmar la irritación y promover una piel más saludable, mientras que el té verde es uno de los antioxidantes naturales más potentes y ayuda a proteger la piel de los daños causados por los radicales libres, ayudando a mejorar la apariencia de la piel. A esto le vamos a agregar 250 mililitros de agua, lo llevamos a la estufa a fuego bajo y dejamos hervir por unos 7 minutos. Colamos y dejamos reposar por otros 7 minutos más. También vamos a reservar las hierbas que acabamos de hervir para preparar un exfoliante. Devolvemos el líquido al envase original y le vamos a agregar 2 cucharadas de fécula de maíz, que nos ayuda a darle luminosidad y suavidad a la piel. También nos ayuda a darle consistencia a la crema. Lo llevamos nuevamente a la estufa a fuego bajo, moviendo constantemente hasta que espese. Retiramos del fuego y lo dejamos enfriar.
Cuando baje la temperatura, le colocamos una cucharadita de aceite de almendras, que es conocido por su capacidad para hidratar profundamente, lo que hace un aliado natural para el cuidado de la piel, ofreciendo hidratación, propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que mejoran la salud y la apariencia de la dermis. También añadimos una cucharadita de aceite de semillas de uva, ya que su alto contenido en antioxidantes, vitamina E y ácidos grasos saludables trabajan juntos para nutrir, proteger y suavizar la piel. Estos solo son ejemplos de aceites que pueden usar. Los puedes variar por otros aceites que tengan a su disposición. También agregamos unas 6 gotas de vitamina E para ayudar a prolongar la vida de nuestros aceites. Ahora, con la ayuda de un batidor, vamos a unificar todos nuestros ingredientes. Así nos debe quedar nuestra crema. La llevamos a un envase, preferiblemente de cristal, y la podemos tener en el refrigerador por hasta 10 días. Si quieres aumentar el tiempo, entonces le puedes agregar 1 gramo de preservante y en ese caso puede durar hasta 3 meses. Si este contenido te está siendo útil y quieres apoyar este proyecto, puedes invitarme un café a través de Buy Me a Coffee. Tu apoyo me ayuda a seguir creando videos gratuitos como este. El enlace está en la descripción. Tomamos las hierbas que habíamos apartado. Le agregamos el jugo de un limón, que tiene propiedades exfoliantes naturales y también nos ayuda a aclarar cualquier mancha que podamos tener. Y batimos para que quede lo más desintegrado posible. Agregamos 4 cucharadas de azúcar morena, también puede ser café. El azúcar es un excelente exfoliante natural. Nos ayuda a eliminar las células muertas, permitiendo que la piel se renueve. Para sacarle el mayor provecho a estas 2 recetas, primero colocamos los pies en agua tibia y una taza de sales de Epsom por unos 5 minutos. Luego colocamos un poco de exfoliante en el pie y frotamos principalmente en el talón y en la piel más reseca para eliminar toda la piel muerta y retiramos con agua. Luego masajeamos los pies con la crema y la dejamos actuar por unos 20 a 30 minutos, permitiendo que los aceites nos rehidraten la piel. Luego la retiramos con agua. Esta crema nos ayuda a rehidratar, tonificar, rejuvenecer e iluminar la piel. Si te gustó esta receta y quieres ver más fórmulas caseras, consejos de cuidado de la piel y elaboración paso a paso, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos.
Déjame un me gusta si este contenido te fue útil y déjame tu comentario. De mi parte, les envío un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.